Buenos días, me llamo Iñaki Miguel Aguayo y soy técnico de archivo en el Archivo General del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Hoy estoy aquí para explicaros nuestra experiencia real en la implantación de una política de gestión de documentos electrónicos, en adelante PGDE, y en concreto en cómo se puede realizar una auditoría a esa política después de su implementación. Los objetivos de esta comunicación son los siguientes. Explicaré por qué ha de hacerse una auditoría a la PGDE, cuál es su marco legal y los objetivos generales de la misma. Después mostraremos los resultados de una auditoría y la aplicación informática con la que se hizo esa auditoría. Y la última parte de la comunicación se centrará en explicar la aplicación desarrollada para realizar esas auditorías y mostrar los resultados y conclusiones de dicha auditoría. Platea es la plataforma tecnológica para implementar la e-administración en el sector público de nuestra comunidad. Existe desde el año 2005 y ha ido evolucionando en el tiempo hasta la versión actual. Platea tiene 4 componentes y uno de ellos es Docusi, nuestra infraestructura de gestión documental, el número 3. El archivo digital como archivo electrónico único empezó su andadura en el año 2010. Los ciudadanos interactúan con la administración en Internet, con la infraestructura de presencia en Internet, ahí vemos el número 1, los ciudadanos consultan información, inician procedimientos, se quejan, adjuntan documentación a expedientes ya iniciados, ven sus expedientes y documentos, etc. Ahí en esa infraestructura. La segunda es la infraestructura de tramitación electrónica, donde se recoge esa información y documentos del ciudadano, se abren expedientes, se tramitan, es decir, bueno, se requiere más documentación, se resuelve, se notifica, etc. También se pueden abrir expedientes de oficio y tramitar esos expedientes. Bueno, pues todos los documentos generados en esas 2 infraestructuras se comunican con la tercera infraestructura, la infraestructura de gestión documental. Por lo tanto, se hace necesaria una cuarta infraestructura de integración para que se comuniquen entre estas 3 infraestructuras y también para comunicarse con el exterior, si hay que interoperar con otras administraciones, así muy resumido todo esto. Estos son los datos de la infraestructura de gestión documental entre enero del 2018 y enero del 2025. A principio de enero ya teníamos 116 millones de documentos electrónicos dentro del archivo electrónico único. Parece preocupante esta curva exponencial. Y seguimos creciendo, con un promedio de unos 1,9 millones cada mes. Bueno, como seguimos creciendo es el dato de la última observación de enero. ¿Vale? A la vista de los datos mostrados, es lógico preguntarse, ¿se está haciendo una correcta gestión documental siguiendo los estándares internacionales? ¿Se está cumpliendo con la amplia normativa estatal y autonómica? ¿Se está cumpliendo con la PGDE aprobada en nuestra comunidad? Para evaluar estas cuestiones y otras muchas más, se hace necesaria esa auditoría a la política de gestión de documentos electrónicos. Empezamos por las obligaciones normativas. Normativamente, estábamos obligados a tener una PGDE por la normativa estatal. El artículo 156 de la vigente Ley 40/2015 obliga a implementar lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el ENI, y en sus normas de interoperabilidad. El ENI nos obliga a tener una PGDE y la norma técnica que trata el asunto de las PGDE nos obliga a realizar auditorías periódicas. Bueno, toda la normativa estatal está basada en la ISO 15489 de gestión documental, ampliamente aceptada en el mundo internacional y aquí también, evidentemente, donde también propone esa obligatoriedad de realizar auditorías. En nuestra comunidad autónoma hemos hecho los deberes en lo que se refiere a lo normativo. El artículo 92 de nuestro Decreto de Administración Electrónica del 2023 nos obliga a tener una PGDE. Pero bueno, ya en el anterior decreto también estaba esta obligación y como consecuencia tenemos una PGDE aprobada desde septiembre del 2016. Por supuesto, en ella hace alusión a la realización de evaluaciones o auditorías periódicas que garanticen la adecuación de la producción administrativa a esa PGDE aprobada, ¿no? Nuestros documentos electrónicos. ¿Para qué hacemos una auditoría? Bueno, según el artículo 8 de nuestra PGDE, los objetivos genéricos de estas auditorías son los 3 siguientes. Cumplir lo que dice nuestra propia normativa, evidentemente, mejorar el rendimiento de la organización, ya hemos visto las gráficas, y el último objetivo es garantizar que los documentos electrónicos administrativos cumplen los requisitos para ser aceptados como una prueba de juicio, si así se exigiera.
Yo añadiría un último objetivo y es garantizar la interoperabilidad de nuestros documentos con otras administraciones, que, aunque explícitamente no está escrito, está implícito en el segundo y el tercer objetivo, ¿no? La satisfacción de las personas usuarias. Según el artículo 8 de nuestra PGDE, el órgano competente para planificar las auditorías y ser responsable de su ejecución es la dirección competente en archivo y documentación, o sea, el servicio donde yo trabajo. Pero una cosa es lo que dice la normativa y otra, bien diferente, es la práctica, como todos sabemos. Ya dijimos que el ENI se basaba en la ISO 15489 de gestión documental. Como todos los estándares ISO, el de gestión documental está basado en los estándares de calidad donde se utiliza el ciclo de mejora continua. Planear, hacer, verificar, actuar, volver a planificar, hacer, verificar. Bueno, esto lo sabemos todos. Nosotros hemos planeado nuestra gestión documental, ya que hemos publicado la PGDE en el 2016. Hemos publicado los decretos de administración electrónica, etc. Tenemos un plan. Mejor o peor, pero lo tenemos. El siguiente paso es hacer, do. Hemos construido las herramientas adecuadas. Ya os he introducido antes Platea y también una de las patas, que es Docusi, la infraestructura de gestión documental. Y encima las hemos utilizado para tramitar expedientes y generar documentos electrónicos. Lo que hacemos ahora con la auditoría es comprobar si lo tramitado se corresponde con los requisitos planteados al principio en la PGDE. Para eso hemos hecho esta auditoría. ¿Estamos gestionando bien los documentos electrónicos? En la orden de la PGDE especificaba lo que había que auditar. No nos hemos inventado nada que no estuviese planificado. Estos son los 13 procesos a auditar, según la orden. Creación, registro, captura, distribución de documentos electrónicos, etc. Bueno, nuestra normativa indica que las auditorías pueden ser internas o externas. Nosotros optamos por hacer una primera auditoría piloto interna. ¿Por qué una auditoría piloto? Uno de los objetivos principales era probar la nueva aplicación informática desarrollada y otro de los objetivos era identificar las necesidades organizativas. La auditoría es un proceso complejo y nosotros necesitábamos identificar los aspectos organizativos necesarios para realizarla. Recursos humanos necesarios, perfiles y roles de los usuarios de la aplicación, etc. Y, por otra parte, necesitábamos testearlos con un ejemplo real, con un alcance limitado. Se decidió elegir un departamento que utilizara la infraestructura de Platea en su conjunto y ese fue el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, en concreto en dos de sus áreas, turismo y comercio. El primer paso fue la construcción de una aplicación informática, con las dificultades que aquello entrañaba. Para comprender la aplicación de las auditorías, primero hay que dar unas pinceladas de cómo es nuestra infraestructura de gestión documental, llamada Docusi, que es un poco especial en comparación con otras que conozco y otras que se han ido enseñando durante este congreso. Docusi está compuesto por dos herramientas, el archivo digital, que está abajo, y es donde se almacenan los documentos electrónicos. En este caso, nosotros tenemos nuestros propios servidores, no estamos en la nube, son nuestros, on-premise, y nuestra herramienta AKSSGA, que es donde acaban todos los expedientes cerrados y archivados y donde se puede consultar su información, a la derecha del todo, que también es herramienta propia. En esta transparencia aparece resumido y simplificado el ciclo de la vida de los documentos que pertenecen a un expediente junto con sus metadatos. De izquierda a derecha vamos a explicar el flujo de documentación con un ejemplo sencillo, ¿no? Pues, solicitar una ayuda. Al solicitar una ayuda, lo primero que pasa es que el ciudadano entrega documentos en el registro de entrada en la izquierda del todo. Esos documentos electrónicos se guardan desde el principio en nuestro archivo digital, abajo, junto con sus metadatos. Con esa solicitud se crea el expediente, entramos en la segunda etapa de tramitación en el centro. Este expediente se tramita en los sistemas de información departamentales o en el tramitador común habilitado por Platea. Durante la tramitación se pueden producir más documentos, que se guardan también en el archivo digital, se pueden notificar documentos al ciudadano, etc. Bueno, al llegar al cierre del expediente, este se cierra y se archiva, esto último, con el módulo de archivado, en el punto 3. En ese momento se genera el índice electrónico y el expediente termina en la aplicación de archivo AKSSGA para su consulta. Los documentos electrónicos de ese expediente no se mueven, están siempre en el archivo digital, en nuestro archivo electrónico único, solo van modificándose sus metadatos.
Si está todo bien configurado desde el principio, el catálogo de procedimientos y el cuadro de clasificación y su relación entre el procedimiento y la serie documental, desde el registro de entrada los documentos electrónicos entran en el archivo electrónico único, en nuestro archivo digital. En tramitación también entran en el archivo digital. Y en todo caso, para el archivo digital hay varios datos obligatorios, ¿no?, sin los que no se pueden guardar documentos, ¿no?, entre ellos el código de procedimiento administrativo, el código de serie documental y el tipo documental. Bueno, esto es explicado muy a grandes rasgos y luego también hay peculiaridades, pero bueno, esto es el esquema general. Aquí se ven las dos herramientas informáticas que tiene Docusi, el archivo digital abajo para almacenar los documentos electrónicos y el AKSSGA a la derecha para los expedientes finalizados. Estas dos herramientas horizontales, junto con el libro de registro, son, entre otras, las que se van a auditar a través del estudio de los metadatos obtenidos durante el ciclo de vida de los documentos. Este es el mismo diagrama, pero más detallado e incorpora las dos visiones, la del papel arriba y la del electrónico abajo. A ver, se puede auditar también la parte de papel, pero bueno, ya es una evidencia de que no se está haciendo bien desde el principio. Ahora mismo estamos en la visión de abajo, donde los documentos electrónicos se desplazan entre niveles de archivo, cambiando los metadatos de gestión documental, pero no se mueven físicamente como en otros sistemas de archivo que hemos visto, como el de Cataluña, el IARCHIU y todo esto, que tiene dos patas. Bueno, una vez que hemos visto cómo se gestionan los documentos, vamos a ver cómo se evalúa esa gestión. Esta es la pinta que tiene la página principal de la aplicación de las auditorías. En la aplicación hay tres conceptos básicos que hay que saber manejar. El primero, la auditoría general de la PGDE. Siempre se crea un expediente por cada auditoría que se realiza. Este expediente tiene un informe final. La segunda parte, cada auditoría se compone de 13 auditorías, una por cada proceso de gestión documental auditado. Los enumeraba antes en nuestra propia normativa, recordad, creación, registro, captura de documentos electrónicos, distribución, etc. Por cada una de las auditorías de los 13 procesos se crea un informe parcial. Y luego están las supervisiones, que esta es la parte complicada de la auditoría. Se hacen tantas supervisiones como aplicaciones o sistemas de información que generan documentos electrónicos. Incluso se pueden hacer varias supervisiones por aplicación dentro de una auditoría, pero como mínimo debe de haber una. En realidad, cronológicamente, se hace un poco diferente a lo visto en la diapositiva anterior. Primero se planifica la auditoría, luego se configura la aplicación, después se inicia el periodo de supervisiones de las aplicaciones, analizando esos 13 procesos, y seguidamente se hace un informe por cada uno de los procesos para finalmente hacer un informe final de la auditoría y cerrar el expediente. Vamos paso a paso. Primero, se planifica la auditoría. En el caso de nuestra auditoría piloto, las áreas de turismo y comercio tenían unas aplicaciones y aquí aparecen las aplicaciones supervisadas, son estas. Pero para hacer la auditoría también es obligatorio supervisar 3 aplicaciones horizontales, las que están abajo. El libro de registro, el archivo electrónico, donde están los documentos electrónicos, y el AKSSGA, donde están los expedientes cerrados y archivados, y también está toda la gestión de configuración, el cuadro de clasificación, los calendarios de conservación, etc. ¿Vale? Esta es nuestra herramienta de gestión del sistema de gestión documental. Una cuestión organizativa muy importante es que se necesita elegir un supervisor de cada aplicación y un auditor para cada uno de los 13 procesos. Y se pueden hacer varias supervisiones de cada aplicación y, en nuestro caso, se planificaron 2. En la aplicación hay un módulo de administración desde donde se configuran las aplicaciones que entran dentro de la auditoría. Bueno, no se verá muy bien, es muy blanco. Trasladamos lo indicado antes a la aplicación informática. En la aplicación también hay que parametrizar los usuarios que van a hacer la auditoría antes de empezar y asignarles sus responsabilidades, tanto a los supervisores como a los auditores. Y también hay que crear la convocatoria, planificar los plazos de las supervisiones. Después también hay que planificar los plazos de las auditorías de los 13 procesos y también el plazo final para la creación del informe final de la auditoría. Bueno, esto es la aplicación informática. Vamos a realizar la auditoría. El primer paso es realizar las supervisiones de todas las aplicaciones. Aquí ya aparecen ya hechas.
Aquí se muestra una supervisión. Cada rectángulo azul se despliega al pinchar en él. El más importante es el de checklist, donde aparecen las evidencias de si estamos o no cumpliendo con lo definido en cada uno de los 13 procesos documentales auditados. Durante todo el proceso se pueden identificar también no conformidades y acciones de mejora. Aquí está el meollo. Cada mes se extraen las evidencias que se hayan parametrizado y la aplicación muestra el número total de evidencias por cada mes comparado con el total de documentos electrónicos. Se puede descargar también con un ejemplo al azar de una evidencia junto con sus metadatos, ¿vale? Aparece una tabla por meses. El meollo de la aplicación no está en mostrar los resultados, esto es una cuestión de visualización, sino en los procesos nocturnos automáticos que extraen los datos para que luego puedan ser mostrados en la aplicación. En esta pantalla se muestra la supervisión de uno de los procesos, el de creación de documentos electrónicos, pero luego con el scroll, ¿vale?, irías bajando al segundo, al tercero, aquí sería el segundo, ¿no? En esa misma pantalla ves los 13. En este caso vemos todos los documentos de la ciudadanía que no han sido registrados. Una vez realizadas las supervisiones de todas las aplicaciones, se hará una auditoría por cada uno de los procesos. Es decir, se hace un resumen de lo que pasa en todas las aplicaciones. Aquí se ven las 13 auditorías de procesos, uno por cada uno de ellos, ¿no? Aquí ya se ve ya hecho. Había que crear, bueno, pero bueno, eso creo que no se puede enseñar en el tiempo que tengo. En esta diapositiva se ve la auditoría del proceso número 2, el del registro de documentos electrónicos. Cada rectángulo morado, no sé, con rosa, aquí aparece marrón. Bueno, se puede desplegar al pinchar en él. El más importante es el de la auditoría, donde se escribe el texto del informe. Aquí está el detalle de lo que puso el auditor sobre el proceso. Una vez realizadas todas las auditorías de los procesos, se hace una auditoría general, que al final no es más que hacer un informe final recopilatorio de las otras 13. Bueno, aquí está la auditoría de la PGDE, cada rectángulo verde se despliega y el importante es el de la auditoría PGDE, donde está el texto que se traslada al informe. Aquí está el detalle de lo que puso el auditor sobre el proceso de la auditoría, el informe final. Bueno, seguramente lo que más nos interesa son los resultados de esta auditoría, ¿no? El primer proceso es el de creación de documentos electrónicos y se audita los formatos de los documentos electrónicos que va generando nuestra administración electrónica, nosotros, ¿vale? Aquí encontramos desviaciones entre los estándares del Gobierno vasco y los del ENI. En el informe final se propone una serie de mejoras. En el segundo proceso se evalúa si todos los documentos electrónicos que proceden de la ciudadanía están registrados. Se hace un análisis cuantitativo, se hizo más que nada un análisis cuantitativo fuera de la aplicación porque parecía un problema grave el tener del 5 al 20% de aplicación de documentos electrónicos sin registrar y que fueran de la ciudadanía. Al final se descubrió que no era para tanto. La conclusión final indica que son errores más o menos controlados, pero todo esto exigió una investigación a 3 bandas, entre el archivo, el libro de registro y el departamento auditado. Entre otros errores, se identificaron fallos de consolidación en las entradas que generaban duplicados, pero encontramos que la entrada válida sí que tenía bien los documentos registrados, pero que la duplicada, esa que se había quedado ahí sin consolidar, no tenía esos metadatos. Era una cuestión simple de limpiar los casos erróneos en la base de datos. En el tercer proceso, el de captura de documentos electrónicos, la aplicación informática encontró que el proceso de firma no guardaba correctamente el metadato de tipo de firma y el impacto era generalizado. Falsa alarma. No era tal problema. Se comprobó que el metadato tipo de firma se guardaba bien, pero la aplicación construida miraba otro metadato de manera incorrecta. Se tuvo que corregir la aplicación informática y el proceso de extracción de datos. El siguiente proceso tiene que ver con la distribución de asientos registrales y sus documentos. Hay 3 vías de entrada. Bueno, primero hay una vía de entrada, la lógica de tramitación, la que va directamente al departamento, pero luego hay otras 3 vías de entrada de documentación electrónica a los departamentos que puede ser susceptible de ser distribuidas al departamento correspondiente. Bueno, pues hay 3, por ejemplo, ¿no? Las propias oficinas de registros del departamento, que son presenciales, que digitalizan la documentación que entrega el ciudadano y luego hay que distribuirla al departamento correspondiente, y luego SUSENEAN, que es muy de allí de Euskadi, que es un punto de genérico de contacto presencial con la ciudadanía, pero es global de todos los departamentos, que también digitalizan
los documentos y luego los mandan al departamento, los distribuyen al departamento correspondiente. Y también, el que más os sonará, el sistema de interconexión de registro entre administraciones, SIR, ¿no? Cuando alguien distribuye a través de otra administración documentos a la nuestra. Bueno, la cantidad de documentos sin distribuir era puntual y era por el error ese que ya os he contado de la duplicidad de las entradas. Lo más relevante fue que se identificó que en un futuro próximo puede haber problemas graves, gracias a la contribución de la experta en el libro de registro, Elena, de nuestra sociedad informática del Gobierno vasco. Estas fueron las conclusiones que no voy a detallar. Lo importante era lo que venía en el futuro y se ha cambiado la aplicación de auditoría para poder adaptarse a esos nuevos escenarios y poder hacer evidencias y decir aquí lo estamos haciendo mal o aquí lo estamos haciendo bien. En el proceso quinto mirábamos si los documentos tenían o no número de expediente, pero otra vez salieron a colación esos registros duplicados. Además, se detectó que hay un intervalo durante los cuales los documentos todavía no pertenecen a un expediente antes de ser distribuidos y que había que cambiar la aplicación para evitar evidencias que realmente no lo eran. El sexto proceso se comprobó si se tipificaban bien los documentos, es decir, si se asignaba bien el tipo documental. El tipo documental genérico u otros es el que nos trae a todas las administraciones por la calle de la amargura. En el proceso séptimo se audita si el acceso a los documentos electrónicos está trazado en las series declaradas como de acceso confidencial. En turismo y comercio no había ninguna de ese tipo, pero aún así se comprobó una de ese estilo porque también, ya os dije que se auditó las horizontales y vemos que sí que se realizan trazas. En este proceso, en el octavo, se compruebe si las series documentales han sido valoradas y si esa valoración ha sido ratificada por nuestra comisión de valoración. Aquí están los datos. Ya se ve que no solo se audita a los departamentos, sino que se audita el propio trabajo del archivo. La auditoría del proceso de conservación de los documentos electrónicos es vital. Lo primero que concluimos es que este departamento no cerraba ni archivaba los expedientes electrónicos. Sin ese paso previo no se puede asegurar la conservación de los documentos electrónicos. Hay otros departamentos que sí, pero bueno, estábamos haciendo en esta auditoría piloto a este departamento en concreto. Los otros dos puntos muy importantes en cuanto a la conservación, son la conservación de la firma electrónica. En nuestra institución se optó en su día por el resellado de la firma electrónica. Ayer ya lo dijo mi responsable, Irune Zumalde, en una mesa. Bueno, en la auditoría nos dimos cuenta de que hay que cambiar la política de firma de la organización. El resellado de la firma no es una buena estrategia para nuestra institución, porque el volumen de firmas electrónicas a resellar es inabarcable. En cuanto a las copias auténticas con cambio de formato, nunca un formato se ha quedado obsoleto, por lo tanto, pues no encontramos evidencias. En este décimo proceso comprobamos si se cumplen los plazos de transferencia aprobados en nuestra comisión de valoración por las series. Como en muchos casos no se archivan expedientes, pues este problema quedaba solapado algunas veces. No se puede transferir lo que no se ha archivado. Pero bueno, aún así, pues la parte papel, también en este caso, como auditábamos la aplicación de SGA, donde tenemos la parte papel, pues bueno, pues también podíamos auditarlo. El siguiente proceso comprueba si ejecutamos los expurgos de documentos electrónicos en los plazos establecidos, bueno, de documentos electrónicos y también de papel, en los plazos establecidos por la comisión de valoración. Por una parte, el problema está enmascarado porque a veces no se cierra y archiva expedientes, no se transfiere, pues no se puede aplicar el calendario de expurgo, es lógico. Pero bueno, como se ve en la estadia positiva, pues también en la parte papel podemos encontrar cosas que no han sido expurgados y no se ha hecho todavía ese expurgo, ¿no? Bueno, pues opción de mejora para el archivo. En la generación de las copias auténticas de documentos electrónicos se miran 4 cuestiones. En este caso, el componente auditado es el común y no se hace por departamento. Se encontraron copias auténticas sin firma electrónica o firma electrónica no válida, pero eran casos muy puntuales, no les dimos mucha importancia. Y lo más importante es que se detectó el cambio del tipo de certificado con el que se sella las copias auténticas. Ha pasado de sello de nivel medio a otro y la auditoría la detectó. Nuestra política de gestión de documentos electrónicos ponía específicamente que había que firmar con uno de sello de nivel medio. ¿Se cambió? Pues bueno, pues para esto sirve la auditoría, para detectar este tipo de cosas. Ya se cambiará en su momento la política de gestión de documentos electrónicos, claro.
Y en el caso de la sustitución de documentos electrónicos en papel por electrónicos, el departamento auditado no había hecho ninguna sustitución justo en ese momento, ¿eh? Pero en el archivo sí que hacemos sustituciones a veces, porque nosotros también tramitamos electrónicamente nuestros expedientes y, como era una de las aplicaciones a auditar, pues ahí pudimos ver que la sustitución de documentos en papel, pues no había evidencias ni errores en el proceso. ¿Y cuáles fueron las conclusiones de la auditoría? En la diapositiva se exponen las conclusiones de la auditoría por competencias. Hicimos una reunión con el departamento auditado para exponerle las conclusiones. Y la conclusión principal es que tienen que cerrar y archivar expedientes, aunque ya estamos planteando soluciones de automatización cuando los expedientes son 100% electrónicos. También tienen que tener en cuenta que hay nuevas entradas de documentación que se les tienen que distribuir a ellos y que tienen que procesarlas y generar expedientes a partir de esas entradas. Y, por último, que tienen que intentar eliminar el tipo documental otros de sus procedimientos. Pero bueno, hay que decírselo, hay que decírselo. Luego hicimos una reunión con los responsables de la infraestructura general, con Platea, y lo principal que les dijimos es que tienen que dar una solución a la conservación de la firma electrónica y eliminar el resellado y dar una solución estable. Y, por otra parte, tienen que intentar establecer mecanismos para el borrado de consolidaciones fallidas. Y para nosotros, para el Archivo General, pues bueno, esto que ya os suena, ¿no? Pues que hay que valorar todas las series y que ejecutar los expurgos. Bueno, esto no será nuevo, ¿no? Y en cuanto a las conclusiones de mi presentación, pues bueno, esto ya es opinión propia, ¿no? Es que es vital tener una política de gestión de documentos electrónicos aprobada normativamente, pero luego hay que ponerse a ella y hacerla, ¿no? Y que no es solo porque sea normativamente, sino porque establece un plan de acción. Si tienes un plan de acción, luego lo puedes ejecutar. Y luego la auditoría debe de ser parte de ese plan y no solo una declaración de intenciones. Hay que comprobar que las cosas se están haciendo bien, como las hemos planeado, y si no, mejorar, ¿no? Bueno, pues las auditorías son muy útiles si se entienden como una mejora continua. Si los departamentos auditados se lo toman como una manera de encontrar los errores y nos ocultan información, pues no vale para nada. No vale para nada ese esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Hay que colaborar para llegar a un buen puerto, que es al final hacer una administración electrónica que ayude al ciudadano. Es un esfuerzo común de la organización y hay que sacarle partido. Hay que identificar puntos de mejora y errores, ponerle remedios y hacer las cosas mejor, ¿vale? Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención.